Good morning, everyone. Buenos días a Good evening and good todos, afternoon. buenas tardes y buenas noches, depende de dónde estén. And I will start soon just by Y pues voy introducing a comenzar Moshe and solo Mika. presentando First of all, I want to a say Happy Mika Independence y a Day. Moshe. Y quiero en Independence Day primer lugar today. desearles a todos 78th feliz Día de la Independence Day of Israel. Independencia. Es el 78º aniversario del Estado de Israel, la Today independencia del Estado de we are Israel. actually joining Hoy, de just for hecho, Moshe and Mika to nos know, sumamos we were solo para born que today, Mika y October Moshe 26th, right? sepan que Ceremony together. ya es el segundo día consecutivo que estamos Today we are going to start juntos. talking about Encendido this day Moshe is la securing better future antorcha. for El Israel, tema es generation para to asegurar generation, and I'm un mejor delighted to futuro para have Israel de generación en going to have to generación. spotlight Me complace tener Moshe and aquí Mika. a Moshe y Mika. Bien, נתחיל perfecto. את השיחה Pues רק vamos a באיזשהו comenzar esta קונטקסט. conversación dando cierto אני אעשה את הקונטקסט contexto. באנגלית, Voy a hacer el ואז אנחנו contexto en נעבור לשיחה inglés בעברית. y luego pasaremos a So, nuestra conversación en hebreo. Pues Jewish and democratic Israel is not el something, Israel is not Israel something judío that's given. democrático It's a no es choice. algo que se da por It's sentado, something that we have es been una yearning for decisión, una thousands of elección, es years. algo que hemos And aspirado we have desde hace 78 2000 years ago when años it was y a founded. los 78 años de lo We were founded as establecido. Jewish and El democratic. Estado And solamente it's fue important establecido that como un the Estado end judío is an democrático important y end. podemos decir que el And objetivo it's a es realmente choice that every importante y generation, es la and me included elección que in this, hace cada have to make again generación. and Y again. en And esto it's not an easy one. nos incluimos nosotros, que deben And I hacer want una y to, otra vez. I'm Y glad no that es un Bobby and camino Mika fácil. Me complace joined que us because they are both Mika fighting y on two Boogie estén fronts aquí, of the porque same ambos war for combaten en Israel's dos power. frentes de una misma guerra Bobby, del which is the carácter nickname israelí. that is Boogie, used in que Israel for Moshe, de hecho es el apodo que le dan a fights Moshe the en threats Israel, of Jewish and combate a las democratic, amenazas and very de vocal on the un Jewish part, because the state of Messianic Estado judío supremacy democrático is y not se state expresa muy and claramente Messianic por parte de supremacy judía, country is not puesto going que to el be Estado the de Jewish and supremacía Christian part, mesiánica no es un but the Estado perversion of one. para un And país he is de telling supremacía that Jews mesiánica, no in the será pre-Shoah el judaísmo que language, and nosotros this is queremos. not Judaism. Y es And simplemente lo Mika que hace es presentar una perversión de lo que nosotros is no fighting lo que quisiéramos como the threat un that, I judaísmo que mean, es el we nuestro. are Y deeply different, Mika both combate democratically. la It's the threat to amenaza. democratic part Ambos because democracy creemos, that can't imagine somos peace, todos grandes can't creedores de imagine la equal citizenship, can't democracia y es la imagine amenaza a la peace or democracia, porque will not democracia survive. And she's que no puede rebuilding the imaginar vision la together with a paz, great no puede coalition. imaginar We're going to talk una about ciudadanía the East-Side igualitaria y coalition. no So puede thank you darle both su nombre. for Por lo joining tanto, us. estará construyendo la Delighted to be visión here. And now we're going junto to con una switch to gran Hebrew. coalición y de lo que nosotros vamos a אז hablar. חג Quiero עצמאות agradecerle a שמח ambos y לכולם. ahora vamos a pasar al hebreo. Hag Ha'atzmaut Sameach para todos. Feliz ונתחיל Yom את Ha'atzmaut, השיחה el הזאת Día de la Independencia. Vamos a hacer esta ב-conversation, אבל introducción רציתי en קודם una כל לשאול את conversación, כל pero אחד quisiera מכם איך הוא מרגיש preguntarles en ביום primer העצמאות lugar ה-78 לישראל, a ambos cómo se sienten en ואיך este זה מרגיש Día de להיות la חלק Independencia, 78 años del אתם Estado de שניכם Israel, עובדים מאוד מאוד y קשה cómo se כדי sienten. Ambos להימנע trabajan muy מהסטטוס duro קוו para evitar ולהילחם כל ese אחד status quo y luchar בגזרה cada שלו, זה uno בצד, זה אותו en צד su בעצם, sector. בגזרה שלו. אז De hecho, נתחיל están ambos del mismo lado, מבוגי. pero בוגי, cuando luchan de una אתמול misma הדלקת sector, vamos a את comenzar con המשואה. Boogie. Boogie, tú והקמת אותה encendiste בשביל ayer la democratic antorcha liberal and Jewish para un liberal Estado Jewish democrático, democracy. liberal, una Liberal, democracia democratic, judía y Jewish and democratic democrática. Negroes, or something like that. Un אני Estado אל judío תחליטו, אני פה מדבר democrático. עם העברית והאנגלית בעצמי. Me confundo un poco entre אז hebreo בואו נתחיל. e inglés, por lo tanto, pues vamos a איך comenzar. אתה מרגיש היום ביום הולדת 78 ¿Cómo te לישראל? sentís hoy con el Shalom לכולם, 78º שמח aniversario de Israel, 78 años de cumpleaños? לגבי En primer הצומת lugar, que me שבה בו complace esta מדינת ישראל oportunidad, quiero נמצאת ביום compartir mis העצמאות reflexiones ה-78, sobre ese cruce en el que se encuentra מבחינתי הוא יום Israel עצמאות en עצוב, su día de ואני אסביר. independencia 78, pero desde mi אני punto de חושב vista es un día de Yom שהצומת שבו Ha'atzmaut מדינת triste. ישראל Yo creo que נמצאת, el cruce en el cual se encuentra el מבחינתי Estado de בשני Israel, מישורים desde שייתנו mi גם תשובה punto de vista, está לדיון en dos בין ámbitos que darán una מה זה respuesta מדינת en la ישראל, discusión acerca de qué es el במשמעות Estado de העמוקה Israel, של cuál es el ההבנה significado שלי את profundo המושג de מלחמה mi comprensión del שהתגייסתי, concepto כי de una נולדתי guerra en la ב-1950, cual me enrolé. התגייסתי כבר כנער Nací כדי en לשרת אותם, ואחרי 1950, me אותה, ליישב enrolé אותם, para
servir al Estado, para desarrollarlo, poblarlo y defenderlo. Durante la mayor parte de mi vida porté también el uniforme y también en distintas funciones, como en mi vida civil, como ministro de Defensa y otros. Y para mí el cruce se divide, de hecho, en dos partes. Uno, si nosotros vamos a volver a ser un Estado judío, democrático, liberal, siguiendo el espíritu de la Declaratoria de la Independencia, Miglat Ha'atzmaut, que llamaba a la igualdad no solo de género, sino también de religión y raza. Y por otro lado, si vamos a seguir el camino del gobierno, contrario a la visión del primer ministro, a quien conocí hasta el 2016, en mayo de 2016 fui su ministro de Defensa, si vamos a ir a un estado de alajá, mesiánico, fascista, fracasado, sin estudios básicos y también que se expresan en el campo de la lucha, ya sea en el Líbano, en Gaza, no hubiésemos podido llegar a esos dos logros ignorando en los estudios las materias básicas. Decimos un Estado fracasado, corrupto, donde la rectitud no es algo importante. Hay una conducta que es como si fuera un grupo de delincuentes. Vean la cantidad de investigaciones, cuántos miembros de la Knesset, investigaciones de la policía que lamentablemente lo impiden terminarlas y concluirlas como corresponde debido a la policía como se presenta. Y también estamos hablando y causando daños también a la asesora jurídica del gobierno, un Estado de hecho a quien se aleja, a quien representan en el gobierno, lo que han hecho también, incendiado a casas, no la primera vez, cuando fui ministro de Defensa eran judíos, pero eran personas que yo no creo que esa gente era judía, que quemaron una familia, la familia Dawabche, y en la aldea de Parduma, y de hecho lo hacen a través de la colonización, causan daños a la colonización árabe en la zona de Bicata y Ardén y en Judea y Samaria, en forma que no refleja mi propio judaísmo y según lo que yo seguí, mi educación y lo que hemos visto eso en la última jornada, en la vida, que lo que sucede en Judea y Samaria. Y lo que hicieron fue disparar a dos palestinos en el Id, una aldea, y por lo tanto no es ese judaísmo que coincide con mi visión. Y cuando nosotros observamos también a nuestros vecinos que son palestinos, donde yo veo ese sistema de relaciones que tenemos que explicarlo y una distinción política, explicarla sin llegar a un estado binacional o estado de apartheid con ciudadanos que sean de clase, de otra clase, de segunda clase, y lo que eso tiene que ver con los árabes israelíes, los drusos que sirven en Israel, y no legislar la ley de la nación. Estamos hablando, siguiendo también la Declaración de la Independencia. Cuando hay quienes dicen que fueron electos en forma democrática, pero eso no era la propuesta de este gobierno antes de las elecciones. Es lo que estamos hablando de un Estado de Israel democrático, que lo transforman en un Estado alágico o autocrático, una dictadura. Y por lo tanto, en forma democrática, nosotros desde el 7 de octubre, antes incluso del 7 de octubre, muchos israelíes salieron a las calles. Cuando hablo de judaísmo, la santidad de la vida es un valor básico. Y conoce mi opinión, yo sigo siendo en mi postura a nivel de la seguridad. Fui crítico a quienes pensaron que era posible llegar a resolver las relaciones con los palestinos y se llamaba Shalom Achshav y tenía también mis visiones sobre quienes pensaban que era posible hacerlo. Y bien fundamental preservar los valores de los seres humanos y no la santidad de la tierra. Y por lo tanto, cuando hablamos de la supremacía judía, cuando
para poder profundizar, lo que quiero proponerles a todos leer el libro de Sefer Rajlevsky en una versión en inglés que aún no es suficientemente buena, que se llama Israel o Yehudá. Israel es el Estado judío democrático liberal conforme a la Declaración de la Independencia y Judá es el Estado mesiánico que señala anteriormente de supremacía de raza judía y ya estamos casi 80 años después de la Shoah. ¿Qué es esa supremacía de raza frente a los árabes? Lo que estamos viendo, la visión del rabino Dov Lior, nosotros somos la generación de la redención, de la Geulá, la visión mesiánica, que es una oportunidad para nosotros para conquistar la tierra, desde el río, llegando hasta el Nilo. Y eso es una visión que nosotros vemos de limpiar el terreno de tanto en Judá y Samaria como la zona del Jordán, de limpiar de todos árabes. Yo hablo de esa visión conforme a la Declaratoria de la Independencia que aspira a la paz, siguiendo la Declaratoria de la Independencia y que le importa una conducta que es conforme y apropiada hacia afuera y también hacia adentro. Voy a darles un contexto a quienes no conocen. Mika, tú naciste dentro del campo de la paz cuando te estás dedicada hace muchos años a la paz, al ser pariente de Shimon Peres. Estamos ya dentro de esa guerra, sos uno de quienes se lleva adelante esa coalición de la paz. Quisiera preguntar de Israel. No me vas a cerrar la boca con tu mute, con ese botón que no me deja hablar. Buenas noches, muchas gracias por acogerme. Siempre tan bueno verte a ti, Boogie. Tuve un gran honor de compartir muchos escenarios de protestas por todo Israel. Y yo soy aragana y trato pues de hacer una manifestación por noche. Moshe, lo que Boogie sabe hacer, varias, va a un puente aquí y allá y realmente es un placer verte también aquí. Me identifico todo lo que ha dicho hasta ahora Boogie. En cuanto a los 78 años de la independencia, me da pena porque en este momento, este día, me genera mucha pena, mucho pesar, mucha tristeza. Creo que hay mucha felicidad aún para celebrar cuando hubo terroristas judíos asesinando en Cisjordania, no solo sin ningún impedimento, sino también con el estímulo de las autoridades. Pero sí quisiera señalar que estoy en un punto, voy desde una perspectiva muy optimista, porque estamos en el día de hoy, el 30 de abril, habrá una asamblea de paz nacional y se llama Es necesario, es posible, sucederá y es la paz. Por lo tanto, it must be, it can be, it will be peace. Y durante toda esa jornada, hicimos esa jornada con distintas sesiones y en esta etapa todo fue vendido por completo, pero para la noche aún hay lugares donde hay una noche muy grande y la noche es bajo esa consigna, es necesario, debe ser, it can be, it will be peace, y vendrá toda serie de gente que la gente no identificará. La gente suele buscar los nombres conocidos, pero esas personas son unos 40 oradores y oradores que la gente no conoce personalmente y suben con delegaciones compuestas con familias. Cuando hablamos es necesario, cuando familias que perdieron a sus seres queridos, no solo en los últimos 2 años y medio, y también alguien que perdió, una mamá que perdió a su hijo en el 2008. Y cuando hablamos de la delegación, de que es posible, es de Shari, it can be, son las familias que llevan adelante las luchas sociales en Israel más significativas por los últimos años para poner fin a la guerra, para el regreso de los rehenes,
contra el abandono de la sociedad árabe, y habrán también representantes, no les voy a decir quiénes son, pero son dos nombres que todos aquí conocen. Ambos están en sus 80 años y han establecido ambos dos de los movimientos de lucha histórica aquí en Israel. Por lo tanto, es necesario porque debemos interrumpir esa lucha y de hecho ese derramamiento de sangre, porque hay tanta gente buena que está dedicándose a eso. Cuando, si bien hay quien ha dicho en partner, no hay un asociado que puedan hacer, pero no hay uno, sino que hay muchos. Vamos a decir que en cada una de las delegaciones se hablará en hebreo, y, árabe e inglés. En todas nuestras delegaciones participarán familias con personas, hombres, mujeres, participarán también palestinos, israelíes y judíos, israelíes y palestinos que vienen de Cisjordania. Por lo tanto, hemos ido a ellos y lo que hicimos fue filmarlos de cuerpo entero para que estén en el mismo tamaño físico con los delegados de ese grupo. Por lo tanto, también habrá música y video art increíble, toda una delegación que se llama Zeikre, It Will Be, será, y por lo tanto habrán políticos, civiles y además niños y niñas. Y esta velada es una demostración que es posible vivir en forma diferente, sino que la vida diferente tiene lugar, pero es necesario que mucha más gente sepa que esto sucede y venga, porque el campo de la paz es mucho más grande, más amplio y organizado de lo que nos parece, tanto en cuanto a la representación en general. Si acaso en los medios de comunicación, si los representan es para burlarse, y de hecho en muy pocos lados, y de hecho nos presentan como patéticos o que tenemos fantasías, o en el mal caso simplemente somos, de hecho, quienes traicionan al Estado, y eso termina con una búsqueda que hizo la policía, desnudo, y obviamente la idea es que son textos que no son buenitos, sino que lo que se logra conducir esa furia para corregir a un tikkun y no nekamá, no venganza. Entonces podremos interrumpir ese círculo de sangre imposible. Quiero contarles una anécdota de Igi Zman. Llegó el momento, escribimos en el grupo de WhatsApp, escribimos un anuncio en el día de Yom Ha'atzmaut que la canción Shir la Shalom, la canción de la paz, fue electa para Galei Tzahal, y el texto estaba terminado porque nuestros mensajes son bilingües en hebreo y árabe. Vimos los titulares de las noticias y otra compañera dijo no puedo leer ese mensaje, y por lo tanto dijimos un mensaje. Queríamos celebrar la canción de la paz en el primer puesto del concurso de las canciones, pero no era posible porque un niño de 13 años fue asesinado hoy en Cisjordania. Lo importante es comprender que en el campo de la paz no estamos construyéndolo, sino simplemente existe y debemos llevarlo a sus verdaderas dimensiones. Lo que contaste es realmente excelente. Por un lado la canción y por otro lado el caso muy lamentable que se repite con el terrorismo judío en ciertas formas, en distintas formas. Quiero preguntarle a Boogie, las cosas más preocupantes en esta historia es que de hecho casi nadie en el establishment israelí no se refiere al hecho de que se trata de terrorismo judío. Y además de esto, hubo cierta expresión que usted dijo no sé hace cuántos meses, que de repente Leibovich tuvo razón, y yo me equivoqué para la fecha de hoy. Por lo tanto, eso demuestra que nosotros podemos cambiar nuestras expresiones. Explíquenos, ¿por qué usted cree que esa historia del terrorismo judío no es una discusión política, sino la esencia del ADN del Estado que fue establecido por un lado hace 78 años y exigió? Nunca fue perfecta. Nosotros en Estados Unidos siempre decimos las las democracias, todo constantemente se puede mejorar.
Y por lo tanto, el que no sabía, Bogi nació como Filansky, era uno de los antiguos de la Shoah. Dice, hay un libro que se llama The Long Short, The Longer Shorter Path. Cuéntenos cómo se siente usted, como quien cada cual le preguntará, supongo, ¿cómo puede ser que usted, el refugiado, la voz de la guerra frente al terrorismo judío? Yo crecí en un entorno del movimiento de Abodá, el movimiento laborista. Yo me enrolé después de la guerra de los 6 días, pensé que iba a ser la última guerra porque pensé que los árabes no volverían a atacarnos. Me enrolé a fines del 68, mi elección era muy clara, no iba a servir porque no pensé que iba a tener un servicio prolongado, no pensaba siquiera ser oficial, sino que iba simplemente a colonizar el Estado. Estuve en el grupo de un garín que estableció el kibbutz Grofit, la zona del Araba, y ese fue mi camino. La guerra de Yom Kippur me dio el golpe a mi generación, que de hecho la guerra de los 6 días no fue la última, y tomé una decisión al terminar la guerra y cuando era también paracaidista en el servicio de reserva, que cuando pasamos por la zona del canal de Suez, y mi esposa se quedó como agrícola y me enrolé como servicio permanente y pensé que me iba a llevar un año para, de hecho, llenar las filas de ese batallón 50 que recibió ese golpe tan considerable en los altos del Golán, y finalmente me terminé mi servicio como jefe de Estado Mayor. Y yo me referí a esa experiencia militar cuando estaba en la zona de Judea y Samaria, incluso antes de los acuerdos de Oslo. Yo pensé que Leibovich se había equivocado, tenía una visión difícil para el Estado de Israel. Explíquenos cuál era su visión, porque tal vez no todos conocen. El profesor Yeshayahu Leibovich, un profesor filósofo judío religioso que santificaba la vida, no la tierra, y él sostenía que el dominio de Judea y Samaria y Gaza nos llevaría a desarrollar una generación de que lo llamó judeo-nazim, judeo-nazis. Y yo en mis funciones comandando la zona de Judea y Samaria, yo pensé que él estaba equivocado. Yo aspiraba a la paz incluso antes de Oslo. Y entiendo que hay que resolver las relaciones entre nosotros y los palestinos a larga distancia. Y yo lo que estoy diciendo, una de las cosas más importantes, y repartí a los comandantes el poema de Nathan Alterman que habló sobre los pecados de la guerra de Tzal, que estaba comenzando cuando en el periódico Davar, en el marco del cual escribió de Ben Gurión, estableció esa expresión. Nosotros debemos existir o justificar nuestra existencia por nuestra fuerza, no hay otra, porque tenemos un entorno que no es muy favorable, pero con nuestra justicia. Y repartí a los soldados y señalé que lo más importante es permanecer seres humanos. Y en el marco de mi servicio también en Judea y Samaria, y luego cuando estuve al frente de la inteligencia, y cuando estuve al frente de la zona centro, y después como jefe de Estado Mayor y como ministro de Defensa, pensé que era posible. No es que nosotros ocupamos y no hacemos lo que se hace, una limpieza étnica, y lo que hace muchas veces hoy en día, lo que en Judea y Samaria, lo que es resolver la situación siguiendo los acuerdos, el espíritu de Oslo. Entonces portaba uniforme, no podía expresar mi conformidad, pero cuando volví a una función en pleno tiempos de Oslo, al frente de la inteligencia de Rabin, de bendita memoria, hasta el terrible asesinato, y pues el abuelo de Mika Almogo, Shimon Peres, durante un pequeño periodo, y luego también de Netanyahu como ministro fui.
y yo tenía la visión también que presidía ese gobierno, que presidía también Netanyahu, que iba hacia un acuerdo con los palestinos, y quiero recordarles My Plantation y también los acuerdos de Hebrón, y quiero recordar posteriormente cuando Netanyahu pronunció ese discurso sobre resolver los acuerdos para un Estado palestino, y me era claro que no se podía en este momento. Yo era crítico del Oslo de tiempos de Rabin, y pues él entendió bien, y Rabin, pero lamentablemente Arafat no estuvo de acuerdo en nuestra existencia como Estado judío, incluso ni siquiera Tel Aviv, ni los asentamientos, nada, sino para él Yafo era una ciudad árabe, también Tel Aviv, desde comienzos del siglo XX, y obviamente cuando pueden ver a mi libro, es un largo camino y breve, porque yo no veía cómo hay atajos, es decir, cómo era posible llegar a una paz ahora a través de renuncias, pero es un camino largo, pero esto era necesario a través de la separación, para que realmente que no nos condujera a lo que llamaba Leibovich, para que fuéramos judonazim, como lo llamado. Lo que veo hoy en día, la conducta en Judea y Samaria es lamentable, y realmente por el presente tenía razón. Devolvernos a una vía de la paz sin ilusiones es un camino largo. El camino, hay la expresión conocida que el atajo es más breve, más corto, pero no es cierto en este caso. Pero esto me llevó a pasar a la política. Mi visión del mundo, yo creo que en el tema palestino es crítico, y yo era un halcón a nivel de seguridad, era crítico tanto a Oslo como lo fui también acerca del desenganche, la llamada Itnakut, la separación de Gaza. Yo no quiero abandonar, llegar al abandono de Gaza. Lo pueden leer mi visión y demás en mi libro, y esto me lleva al gobierno. Y cuando llegamos a la visión ideológica del rabino Dov el rabino del movimiento clandestino judío en los años 80, que quería una explosión en la mezquita en Jerusalén, y eso iba a llevar a una guerra con los árabes, y de hecho así vamos a poder colonizar a todo. Y eso tratan de hacerlo a través de Goldstein. Los musulmanes nos iban a atacar y llegarían a la guerra de Gog y Magog. Y obviamente nosotros como personas racionales preguntamos, ¿cómo es posible que estos, y de hecho son los representantes hoy en día del gobierno Smotrich, Ben-Gvir, Oritz, Strzok, ven el 7 de octubre como un milagro? Hemos perdido 1.200 personas. Ha sido la masacre peor desde la Shoah. Sí, es un milagro, porque llevará a la guerra de Gog y Magog, permitirá ocupar Gaza, logrará eliminar a los árabes, y la propuesta imaginaria del presidente Trump, que habla de una riviera, quieren destruir 85% de las casas y matan y demás, y ahora lo que hacen ahora en Judea y Samaria. Y esto va contra mi propia visión. Cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y la santidad de la vida es el primer valor del judaísmo. Cuando me pidieron matar a una persona, es fundamental, no matarás, no lo haré frente a un inocente, sino seguimos el principio de no matarás, esta visión de la ideología. Cuando hablamos, no buscan poner fin a la guerra en Gaza. En el Líbano tuvimos una oportunidad hace mucho tiempo de llegar a un acuerdo con el gobierno, que no quieren una negociación con el gobierno del Líbano que lleve a desmantelar a Hezbollah de sus armas, con todas las dificultades y todo lo que nosotros vimos con los desafíos. Biden lo propuso en plena de nuestras acciones allí. Y en Irán hubiésemos podido llegar a un acuerdo, no antes que hubiésemos intentado todo, después de haberles causado daños. Tuvimos excelentes logros antes que cerraran el estrecho de Hormuz. Simplemente cuando has operado toda la fuerza es el momento. Yo creo que este gobierno nos lleva a la pérdida, a la destrucción, también nuestros valores, que supuestamente debe ser de un Estado que vive por su fuerza y su justicia, que no hay otra. Cuando Jabotinsky habló del muro de hierro
cómo nosotros nos alzamos frente a nuestros enemigos, luchamos contra los extremistas y le extendemos una mano a los moderados y los gobiernos de Israel, incluso de Netanyahu, hasta que se complicó personalmente y ahora cuando pasados los intereses del Estado para poder salir de su situación. La paz con Egipto, Jordania, Oslo como un intento que todavía no tuvo éxito y obviamente es necesario continuar con ese proceso y obviamente Israel lamentablemente ha salido de esa vía y por eso estoy en la calle para manifestar. Me disculpo que el nombre de Mika, que tendrá que marcharse 5 minutos antes de concluir. Boogie describió la situación en el terreno y hay quienes dirán que nosotros constantemente hablamos solo no vivi, rak lo vivi, como se dice en hebreo. Una de las cosas que tú trabajas muy duro en la coalición es que sí. Y quisiera que amplíes un poquito en este tema, porque de hecho, más allá de la ideología, obviamente no solo queremos triunfar en las elecciones y cambiar este gobierno de destrucción, es necesario también cierta ideología acerca de qué sí. Yo creo que es lo que ayudará si nos conduces, nos das un poco una dirección en este año 78 para que nos quede claro, porque el status quo es muy fácil, pero es algo en lo cual no queremos quedarnos. Voy a responderte y quisiera referirme directamente a lo que ha mencionado Boggy y a la cita de Leibovich cuando voy a presentar ante ustedes el terrible que realmente nos confunde a todos. Más de un 50% de las ciudadanas y ciudadanos israelíes, judíos y palestinos menores de 29 años, más de 50% de los palestinos y palestinas menores de 21 años. Es decir, que la mayoría de la población entre el mar y el Jordán no han vivido jamás la idea de la paz. Es decir, los israelíes y palestinos no se oponen a la paz, sino que no tienen realmente una opinión, por lo tanto no tienen un marco de referencia para referirse a esa idea. Y no es casual, puesto que desde el asesinato de Rabin y a lo largo de 3 años entre el trauma nacional del asesinato de Rabin del 95 y el trauma nacional del 7 de octubre de 2023, de hecho, vive toda una generación que a lo largo de toda su vida acompañó su vida de hecho, la narrativa pública ha sido una maquinaria que no ha dejado ningún elemento para utilizar, que ha ocultado ese tema fuera de la vista del público. Nosotros vemos que, de hecho, un pueblo entero que está 30 años en un cajón de arena enorme, es decir, lo que estamos hablando, si nosotros hablamos del tipo de arena del que nosotros hablamos, conocemos todos los tipos de arena, fangosa, seca y demás. Quiero preguntarles, ¿acaso cuál es su opinión sobre tener un césped? ¿Qué opinión puede tener esta generación sobre la paz? No sé si hay alguien en esta noche, alguien que haya nacido después de 1990. Personalmente nací en el 75, cumplí últimamente 50 años. Durante mi juventud y cuando era adolescente había un proceso de paz y avanzó, dio marcha atrás y peleamos, etcétera, de que se peleaba, de que no. Había un consenso amplio que Israel era un Estado que aspiraba a la paz y ahí estábamos dirigidos. Y lo que ha hecho el gobierno de Bibi, en especial en los años transcurridos, como dijo Bobby, que de hecho la ideología pasó a la lucha por sí mismo, para seguir su existencia, que él por completo ha neutralizado ese tema.
Por lo tanto, parte de lo que nosotros debemos hacer es presentar. Siempre dicen, el público no está preparado, no es maduro para la paz, el público no está maduro para una cooperación judeo-árabe y no, el público no está maduro y tampoco madurará porque el público no es una palta o aguacate. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la postura del público en general, pública, porque la visión que podemos ver como reales, ver las posibilidades una frente a otra y tomar una decisión. ¿Cómo puedo elegir por la paz si hace ya 30 años que esa opción no aparece sobre la mesa? Que todo lo que me proponen, incluyendo también a la oposición, todos se pusieron de pie cuando comenzó esta guerra con Irán, que es de hecho otra etapa, que no logró ninguno de los objetivos, lo que hizo fue matar a otros inocentes para bajar a otro tipo. Por lo tanto, si lo que tengo en el menú es una guerra liviana con un poquito, un light o un poquito con tal cosa, otra al otro, y por lo tanto, ¿quién puede estar a favor de la paz? Por lo tanto, lo que me frustra con la lógica de los políticos de la oposición, piensa que para llegar al cambio debemos estar en el gobierno. Y para llegar al gobierno debemos obtener también los votos del público. El público es derechista, por lo tanto vamos a hablar en derechismo. En ningún sitio del mundo los delegados del público, de hecho, son una generalización del público. No es un ADN, sino es una reacción de lo que sucede en el terreno. Hay investigaciones de Shaul Aried y el Instituto Molad, y dicen que apoya la solución del conflicto es amplia en el momento en que el liderazgo esté dispuesto a llevarlo adelante. Por lo tanto, quiero decir, de camino quisiera señalar algo más acerca de cómo introducimos esta mentalidad en nuestro interior. Saben que hace 2 semanas se cumplieron 47 años al acuerdo de paz con Egipto. Me pregunto por qué no es un día festivo en Israel. Ahora, en medio de la guerra con Irán y con tal otro, y cómo hemos regresado quienes estaban en el exterior y cómo viajaron quienes tenían que viajar de Israel a través de Jordania y de Egipto. Nadie conoce el proceso que tuvo lugar. La paz. Todos conocen la fecha en que estalló la guerra, pero obviamente esa generación del desierto, Dora Midbar, o sea, la generación del desierto que nació en los años 90 y más adelante. Es increíble pensar en este tema y realmente también tiene que ver con la opinión pública en Estados Unidos y el tema de cómo nos ven a nosotros como israelíes y la simpatía a Israel y obviamente que no sé por qué lo comparan también constantemente a los palestinos y no entiendo por qué personalmente hacen esas comparaciones. Pero vamos a llegar a la última parte de nuestra conversación porque se vincula a lo que se ha hablado, realmente es el tema también de lo que sucede en Estados Unidos, es que se puede hacer a partir de aquí. Es decir, nosotros como israelíes estadounidenses, israelíes en la diáspora y judíos liberales sionistas, que de hecho ven, conocen como Mika, reconocen lo que es la otra Israel. Hay una joven generación que no conoce al otro Israel, no con las cifras que con comparación con los jóvenes en Estados Unidos, no sé cuántos de ellos, todo aquel que es mayor de 20, 25 años, menores de esa edad, conocen solo un gobierno con Netanyahu. Un gobierno que está, de hecho, gestionando un conflicto y reciben imágenes de aquí interminables. Solo en las últimas semanas vimos cómo destruyeron una escultura de Jesús y demás, y el terrorismo judío y demás. ¿Y cuál es la función, ustedes creen, del público? Voy a comenzar con Mika porque sí tiene que ir. Puede parar un poquito y quiero decir algo, dirigirme personalmente algo directo y voy a pasar al inglés para dirigirme en forma directa.
Lo más importante que quisiera compartir con este público es que el campo de la paz en Israel es mucho más importante de lo que parece ser, no solo porque tenemos un problema de los medios de comunicación que se niegan a mostrar ningún interés, más allá del hecho de que el mundo está en una guerra constante, que gente que está tratando de hacer la paz, que de hecho no es nada, por lo tanto que deberían ser noticias, pero no lo son, pero también porque el campo de la percepción misma del campo de la paz en sí tenemos una mentalidad de minoridad a pesar del hecho de que claramente somos una mayoría. Por lo tanto, la cumbre de la paz del pueblo, People Peace Summit, será el 30 de abril en Tel Aviv y estamos vendiendo las entradas, si no están en Israel pueden venir, si no, verán que habrá una transmisión en vivo en todas las plataformas sociales. También seremos transmitidos en las Naciones Unidas. Tenemos más de 42 partidos que quieren transmitirlos, cuanto más mejor. Y si quieren participar a través de un watch party, los invitamos. Y quisiéramos que participan y lo más importante es pedirles a los hijos, sus hijos que participan, si tienen niños y obviamente todos aquellos que han nacido después de 1990, les pedimos que vean esa cumbre de la paz, porque creo que hemos pecado con su generación y no le hemos contado a nuestra generación lo que es realmente importante. Por lo tanto, vengan, súmense a esa cumbre de la paz popular, Peace Summit, el 30 de abril en Tel Aviv. Creo que Shira lo va a compartir también en el grupo. Muchísimas gracias. Y más allá de la pregunta del Congreso, tenemos también dije, obviamente hablamos de una cumbre, no congreso. Es importante que hablamos no kenes en hebreo, sino veidá, lo que hablamos de la cumbre. Cuando nosotros hablamos algo más amplio, cuando hablamos también, cuando se acercan las elecciones, y supongo que hay representantes de la oposición y otros que recorren las comunidades judías, etcétera. La pregunta breve es, ¿qué más se puede hacer? Porque tú recorres muchísimas comunidades judías en el mundo. Por lo tanto, pregunto, ¿qué se puede hacer después de esa cumbre? En primer lugar, inmediatamente después de la cumbre, nosotros publicaremos muchísimos materiales en muchos temas y demás. Cuando hablé entre las 12 y las 6, que hay distintas salas que tratan distintos temas, no voy a dejar. Hay uno que será todo en inglés, donde participarán más de 120 diplomáticos y todo será en inglés, por lo tanto habrá muchos materiales para difundir. Eso por un lado. Por otra parte, creo que lo más significativo es la concientización. Cuéntenle a la comunidad, es decir, cuenten otras personas, otras y otras personas. Todos, en particular, cuando hablamos de las generaciones más jóvenes, que sepan que existe y sucede. Y además, si ustedes tienen vínculos o un apoyo, les llegan toda serie de pedidos de los líderes de la oposición, que supuestamente son nuestros líderes, lo que hagan, traten de convencerles que estén a favor de esos mensajes. Tenemos 5 políticos con discursos de 1 minuto y medio. Tengo críticas a la oposición. Hemos enviado una invitación a todos los miembros de la oposición que se comprometen no solo a la idea de la paz y de inmediato, y temen hacerlo. Pero la importancia del vínculo con la política, es muy clara. Si ustedes tienen vínculos o cierta interacción con esta gente, los políticos, aclárenles que ustedes esperan que pongan la solución del conflicto y la aspiración a la paz al frente del orden de prioridades hacia las elecciones próximas. Boggy, gracias, Mika. Vuelvo a ti, Boggy. Usted 100% del tiempo intenta llevar al triunfo del campo y llevando a
cambiar este gobierno de la destrucción. ¿Qué piensa y nosotros quizás no lo comprendemos bien que debemos hacer? Creo que el orden de prioridades, conforme a lo que también ha dicho Mikoa, debe ser de volver a ser un Estado judío y democrático. Es importante ese y, o sea, no es o democrático o judío, sino en su interior también igualdad de derechos también a quien no es judío, etcétera, con la aspiración a la paz con nuestros vecinos en los que tenemos dificultad. Y eso proviene del hecho que el 7 de octubre el público, después del 7 de octubre, en parte se ha sumado a Ben Gvir, la muerte a los árabes. A mí me gustan mucho las actividades educativas que se realizan entre jóvenes antes de enrolarse al ejército, también entre chicos de secundario y también en las Mejinot, los cursos previos al ejército, y me encuentro con jóvenes que no conocen el debate político, etcétera, etcétera, pero antes hablemos de los valores básicos de esta juventud y nuestros también. Y cuando hablamos del orden del día político sobre la paz, ahora es la cosa que nosotros perdemos con elecciones y me tratan de vincular al campo de la derecha. Yo antes era de la derecha y ahora soy izquierdista y traicionero, pero mi esencia siempre fue la misma, seguir un Estado judío democrático liberal siguiendo la Declaratoria de la Independencia y con lo que eso significa. El gobierno va por un camino, por lo tanto, indudablemente entiendo a los políticos que quieren ser electos y dirán ahora, paz ahora es un problema. Yo me opuse en el pasado de esa expresión. Nosotros vemos que somos gente moderna y hemos gestionado lo que nosotros hablamos soluciones y lo que dice Pitronistim y Akshavistim, o sea, encontrar soluciones y de inmediato. Nosotros lo que hacemos, vamos al congelador, sacamos una comida preparada y simplemente la introducimos en el microondas y tenemos todo preparado. Vamos a comprar a McDonald's o al falafel y tenemos todo listo para comer y podemos casi. Por lo tanto, lo llamé un camino largo, breve. Indudablemente es importante realizar un camino. Y si Arafat educó lo que educó y Abu Mazen no le dieron una oportunidad. Tengo amigos palestinos hasta la fecha que se encuentran en un torneo de Abu Mazen y no le dieron una oportunidad. No voy a entrar en detalles sobre la historia y en este caso también en cuanto al desenganche. Creo que el tema principalmente interno israelí en cuanto a la esencia del Estado. ¿Qué será? Y si volvemos nuevamente a derecha, izquierda y pasa ahora, seguro vamos a fracasar. Y es importante que haya una educación para la paz. Y me sumo a las actividades de Mika, y si lo transformamos en el primer tema, es perder las elecciones a Ben Gvir, Netanyahu, todos quienes han creado esa visión mesiánica muy peligrosa, que por lo tanto también nos afectará a nosotros como judíos. Cuando hablo de público judío, creo que es importante también leer la sexta revolución de Yair Neoray y el libro también de Safi Rajlevsky. Hemos realizado también conversaciones con Yair Neoray al respecto, lo vamos a compartir el enlace para comprender una ideología que nosotros enfrentamos hoy en día en nuestro fuero interior, la lucha para cómo se presentará el Estado de Israel. Debe ser en las elecciones, en los temas sobre el carácter del Estado y resolver las relaciones con los palestinos, no permitirles el proceso de limpieza étnica de lo que hacen hoy en día y no simplemente no con la ilusión que tenemos la paz en el rincón de la calle. Mika, por favor, antes de que te vayas, debo reaccionar porque creo que Bogi, con todo mi amor y mi respeto, lo que está es, de hecho, reflejando y presentando eco a las visiones del campo de la paz que nos hacen un daño que no es injusto. Cuando hablamos la visión de la paz, ahora nosotros no somos ingenuos, tenemos personas que están en el escenario, que tienen comprensión y hablan de procesos concretos, son todos procesos, no somos niños pequeños que se haga así y decir, bueno, vamos a renunciar y mañana habrá la paz. Pero esa idea
en el interior de judío y solo después la paz, esto choca con la idea democrática. ¿Por qué? Porque en el Estado de Israel democrático hay ciudadanos israelíes que son judíos, hay ciudadanos israelíes que son árabes, y no podemos solo mantener ese diálogo entre los ciudadanos que son israelíes judíos. Por lo tanto, debemos realizar ese diálogo democrático entre judíos y árabes juntos en una misma sala. Y tenemos también, ha llegado el momento que en la delegación, y es posible, tendremos una persona que es un árabe israelí palestino que perdió a 40 parientes en Gaza. Podemos separar de aquel que pertenece, los ciudadanos que pertenece en la toma de resoluciones y quién no. Si yo soy ciudadano y Taher es ciudadano, seremos parte de ese diálogo. Y si Taher es israelí, también palestino, con familia en Gaza, por lo tanto no puedo decirle perdón por tus parientes, tus primos que murieron. Pero bueno, vamos a esperar un instante, entonces decidamos un instante de ser democráticos. Si te diré algo más, en la delegación de ese posible no solo van las personas que tienen las luchas políticas, es alguien que lucha para los derechos de la comunidad trans, y también hay gente que habla de la igualdad de género, y también tenemos también a religiosos. Tenemos un estatus también interreligioso, porque el campo de la paz pertenece a todos, y el hecho de hablarnos, de ponernos en un rincón, que tenemos solo fantasiosos, y la paz es algo irreal. De hecho, la guerra es fucking irreal. Pues mueren aquí niños. Un momentito, espera un momentito, por favor, con la paz, porque no hay que decir no. La paz es la vida de mi hijo, de mi niño, que ahora le han permitido salir de su servicio militar para el fin de semana. Yo quiero ahora hablar de la paz y no después de comprobar que nosotros somos realmente democráticos. Perdón, Boggy, te quiero mucho, pero es importante aclarar. Yo creo que ustedes están de acuerdo. Es muy bonito, pero miren, no tenemos discrepancias. Lamentablemente también tenemos el hecho que se presente como si fuera visto como una discrepancia. Nos causa daño que el campo que quiere paz y un Estado judeo democrático liberal, siguiendo la declaratoria de la independencia. Yo dije en su momento que tengo elementos comunes con Mansur Abbas más que con Ben Gvir. Es más que mío. ¿Pero por qué de Yair Golan no sale y lo dice? ¿Por qué? Porque él entiende. ¿Por qué el jefe de la oposición no viene y dice? Porque él entiende que él perderá las elecciones en el momento que él dice nuevamente, hable de la ocupación, no la ocupación, que habla simplemente de una asociación política judeo-árabe, que diga, vamos a hacer una participación política judeo-árabe para que tengamos un wow verdadero, una mayoría verdadera, que sea un gobierno que no se desmantele de inmediato. El Bennett tal vez no debe ser el primer ministro, por lo tanto, cuando estamos hablando de un gobierno de Bennett, deja de lado de los cálculos de las consideraciones de los asesores políticos de ellos. El gobierno próximo estará formado para salvar el Estado, incluyendo tanto a Naftali Bennett, pasando por todos los gobiernos, todos los partidos, incluyendo a Mansur Abbas. Es el primer y fundamental representante árabe que dice, yo soy parte de un Estado, y habla de un Estado judío democrático, por lo tanto somos un campo común, no con la próxima coalición, no con los jaredíes, los ultraortodoxos, no con Ben Gvir, no con los vivistas, la gente que apoya a Benjamin Netanyahu. Por lo tanto, para poder hablar una coalición, ¿a quién podamos hablar? Una coalición en las encuestas tenemos aproximadamente un 70 mandatos que podamos, pues, legislar una constitución siguiendo los principios de la declaratoria de independencia, que podemos completar esos vacíos que fueron descubiertos en los últimos años, y que no permitamos que afecten el espíritu judío y democrático. Obviamente educar y hablar de la paz, pero si lo transformamos en el
tema número 1. Lamentablemente creo que nos veremos afectados. No quiero quitarle la última palabra a Boggy, mis últimas palabras, porque me tengo que ir, porque debo comenzar con el webinar de las 9. No, yo quisiera en primer lugar agradecerte. Creo que es este diálogo más importante que hemos tenido desde hace mucho tiempo, porque realmente lo que estamos es combinar todos los temas que observamos, tanto en Unacceptable y también como gente que lucha también a nivel local, con muchos cuerpos que tratan de separar el debate, si tiene derecho a existir Israel, no tiene derecho a existir, que nos queda claro que todos estamos de un mismo lado, en un mismo campo. Es decir, que queremos asegurar a Israel que sea un Estado judío y democrático. Muchas gracias, Mika. Muchas gracias por la atención. Boggy, como siempre, ha sido un gran honor y un placer compartir con usted este escenario. Buenas noches. Muchas gracias, Mika. Boggy, quisiera continuar con usted y pues reflejar una interrogante que surge en nuestros círculos, ese vínculo entre los judíos de la diáspora e Israel. Es decir, nosotros, los judíos de la diáspora y los israelíes en el exterior, no piensan lo mismo, pero todos queremos ver que florezca el Estado de Israel. Uno de los argumentos que dicen que a veces nosotros, incluso nosotros, y aquí lo que estoy citándolo también ustedes, cuando estamos en el exterior, debemos conducirnos en forma como corresponde frente al gobierno de Israel, comportarnos en forma más estandarizada. ¿Cómo le convencemos para que ser patriotas y pro-israelí, hacer lo que usted hace? Mira, conozco bien las relaciones con las comunidades del mundo. Estuve un año en Estados Unidos, en el Instituto Washington de investigación del Medio Oriente, y recorrí también numerosas comunidades en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Conozco el dilema. En primer lugar, los judíos no tienen que sentirse que por vivir en el extranjero no les importa el Estado de Israel, o no pueden expresar su voz, o en forma automáticamente apoyen al gobierno de Israel. Creo que no apoya al gobierno de Israel, no apoya a la mayoría israelí, a la ADN del cual hablé, dónde estuvimos y dónde debemos estar. Pero obviamente se puede expresar críticas y buscar en Israel los elementos que expresan esa voz que es lógica, y antes de establecer este gobierno, la conducta irresponsable del 7 de octubre, ¿desde cuándo hemos aspirado a guerras eternas? Que la visión cuando que presentó también la visión del muro de hierro fue precisamente Jabotinsky, y él dijo, no tenemos la capacidad del Estado de Israel, cuando fuera en nuestro tamaño, de destruir a todos nuestros enemigos, a Hamas, Hezbollah, a los iraníes, los árabes y demás. Y lo que nos llevó a esa política que también condujo a los acuerdos de paz, y sin ilusiones, sino en base a intereses. Yo cuando luché contra los egipcios en la guerra de Yom Kippur, el presidente Assisi era el ministro de Defensa, yo también era el ministro de Defensa. Teníamos excelentes relaciones, intereses comunes al establecer la infraestructura para los acuerdos de Abraham, porque lo que había dicho Jabotinsky es la osadía que también había expresado Netanyahu, que de repente hasta que se complicó su existencia, era necesario pues darles un golpe y recuperar la disuasión. Es golpear a los más duros y extender una mano a los moderados, lo que nosotros hicimos tanto con Jordania en el 94, con lo que hicimos anteriormente con los egipcios, el intento con los palestinos que no tuvo éxito. En ese caso acuso más a Arafat que a nosotros, sin ilusiones, y frente a Irán nosotros podemos realmente destruir por completo esas cosas. Necesitamos a Estados Unidos, no es posible hacerlo solo, por lo tanto hay que buscar los acuerdos que están basados en intereses y la fuerza que tenemos. Y obviamente Israel tiene fuerza, y nos demostró Tzahal, la Fuerza de Defensa de Israel, después del fracaso del 7 de octubre, incluyendo en todos los escenarios, incluso
en Irán pensando que vamos a resolver el problema nuclear, el problema del gobierno. Debemos pensar lo que se puede lograr por la fuerza y que no, y obviamente aspirar a acuerdos. Y lo que creo que los judíos del mundo, que les importa del bienestar del Estado de Israel, no tienen que apoyar automáticamente al gobierno, ni allá, ni hoy, ni en el futuro. Comprender cuál es el reto, porque apoyarán a como la mayoría de los israelíes, es que nuestro futuro depende que seamos un Estado judío, democrático, liberal, que siga el espíritu de la declaración de la independencia y la visión mesiánica que llevan y nos transforman en gente leprosa, una conducta realmente inaceptable que nos ha llevado también a Estados Unidos a la guerra en Irán. Esa visión que nos dice, y obviamente los judíos deben expresar su opinión, importándoles el futuro del Estado. La aspiración a la paz es parte de nuestra visión como judíos, pero sin ilusiones, que lamentablemente hay quienes buscan ir en esa dirección, que volvamos a derecha e izquierda y que podamos conducir a nuestro Estado en la dirección que espero que suceda. Muchísimas gracias, Buggy. Para resumir, una de las historias esenciales que tratamos justamente hoy en el cumpleaños de 78 años del Estado, cómo se presentará el próximo año, sin duda influirá a muchos, incluyendo a nosotros, a judíos e israelíes que estamos en la diáspora, y obviamente a los israelíes y a los países de la región, a nuestros vecinos, judíos y palestinos, y por lo tanto, Mika y Bogi, porque de hecho no podemos hacer un Estado judío democrático anexando, y por lo tanto debemos también siguiendo los valores que nosotros aplicamos dentro de las líneas de la línea verde, tampoco terminar con la ocupación. Eso no permitirá preservar Israel judío y democrático. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme hacer lo posible a partir de aquí, apoyar obviamente a los movimientos de tierra que hablan obviamente de cómo tendrá lugar este cambio, y nuestra fuerza a partir de aquí es realmente expresar una visión que no nos disculpamos, es decir, que Israel no ha terminado su camino con este gobierno, habrán elecciones y debemos llevar estas para triunfar y establecer nuevos gobiernos para que no perdamos esta oportunidad. Bogi, muchísimas gracias, David y Shimbrit, y a Varda y a Janet que han interpretado. Vamos también a subir la grabación, y si no vieron la ceremonia del encendido de antorchas, tenemos los enlaces en el YouTube. Gracias por participar y transmiten la información a las comunidades donde se encuentran. Por últimas palabras, Bogi, muchas gracias a ustedes por importarles, por la participación y la voz que ustedes expresan. La dificultad del judío hoy en día, obviamente en Estados Unidos, tenemos muchas críticas que obviamente es justificada. No puedo justificar una política u otra, por lo tanto, no acepto que me entrevisten en inglés, pero sí hago Zooms, porque criticar en el exterior es realmente lavar la ropa sucia en casa y no afuera, pero tienen el derecho y la obligación de hacer escuchar esta voz en el marco de Unacceptable. Muchísimas, Buggy, nos vemos la semana próxima. Hasta pronto.